La Convención sobre los Derechos del Niño es un tratado internacional de 1989 que todos debemos conocer para proteger los derechos de la infancia, incluidos los propios niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, al tratarse de un texto legal, puede ser poco abordable para difundirla en el ámbito educativo. Todos los niños y niñas tienen derechos. ¿Los conoces? El 20 de noviembre de 1959, las Naciones Unidas aprobaron la Declaración de los Derechos del Niño que incluía 10 principios. Esto supuso un gran avance, pero no era suficiente para proteger los derechos de la infancia, porque legalmente no tenía carácter obligatorio. En 1978, el gobierno de Polonia presentó a las Naciones Unidas una versión provisional de una convención sobre los derechos de los niños. Tras 10 años de negociaciones con gobiernos de todo el mundo, líderes religiosos, ONGs y otras instituciones, se logró acordar el texto final de la Convención sobre los Derechos del Niño el 20 de noviembre de 1989, cuyo cumplimiento sería obligatorio para todos los países que la suscribieran. Se convirtió en una ley en 1990 después de ser firmada y aceptada por 20 países, entre ellos España, donde entró en vigor el 5 de enero de 1991. Hoy la convención ya ha sido aceptada por prácticamente todos los países del mundo. Desde entonces, cada 20 de noviembre se celebra en todo el mundo el Día Universal de la Infancia. La Convención de las Naciones Unidas de 1989 sobre los derechos del niño recoge los derechos de todos los menores de 18 años. Todos los derechos son igual de importantes y debemos trabajar para que se cumplan en todo el mundo. Estos derechos se reflejan en las políticas que los gobiernos deben asegurar y en las actitudes que todos debemos mantener para que cada niño o niña pueda vivir con dignidad y desarrollarse. Derechos por principio. Los derechos de la infancia se basan en 4 principios fundamentales. La no discriminación. Todos los niños y niñas tienen los mismos derechos, en todo caso, en todo momento y sin excepciones. No importa su color de piel, su religión, su procedencia o las ideas de sus padres. El interés superior del niño. Cualquier decisión, ley o política que pueda afectar a la infancia tiene que tener en cuenta que es lo mejor para los niños y niñas. Cuando los adultos tomen decisiones, tienen que pensar en cómo pueden afectar a los niños. El derecho a la vida y la supervivencia y el desarrollo. Todos los niños y niñas tienen derecho a vivir, a desarrollarse y a alcanzar su máximo potencial en la vida. Esto incluye tener derechos, por ejemplo, a una alimentación y alojamientos adecuados, al agua potable, a la educación, a la atención sanitaria, al juego y el descanso, a actividades culturales y a información sobre sus derechos. La participación. Los menores de edad tienen derecho a ser consultados sobre las situaciones que les afecten y que sus opiniones sean tomadas en cuenta. Esto no significa que puedan hacer siempre lo que quieran, sin hacer caso a los mayores. Las posibilidades de participación deben ir aumentando con la edad, para que los niños y jóvenes vayan alcanzando madurez. ¿Quién vela por la Convención? El objetivo de las Naciones Unidas es unir a todas las naciones del mundo para trabajar en favor de la paz y el desarrollo sobre las bases de los principios de justicia, dignidad humana y bienestar de todos los pueblos. La sede de las Naciones Unidas está en Nueva York, en Estados Unidos, pero el terreno y los edificios son considerados territorios internacionales. Las Naciones Unidas tienen bandera, correo y sellos propios, como si fuese un país aparte, el país de todos. Se utilizan 6 idiomas oficiales: árabe, chino, español, francés, inglés y ruso. La Asamblea General es el principal órgano de debate de las Naciones Unidas y está representada sobre sus 191 estados miembros
en donde se aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño. Definición de niño. La Convención se aplica a todas las personas menores de 18 años de edad. No discriminación. Todos los niños y niñas tienen todos los derechos recogidos en la Convención, sin importar de dónde seas, ni tu sexo o color de piel, ni qué lengua hables, ni la situación económica de tu familia, ni tus creencias o la de tus padres, ni que padezcas alguna discapacidad. El interés superior del niño. Cuando las autoridades o las personas adultas adopten decisiones que tengan que ver contigo, deberán hacer aquello que sea mejor para tu desarrollo y bienestar. Aplicación de los derechos. Los gobiernos y las autoridades regionales y locales deben hacer que se cumplan todos los derechos recogidos en la Convención. Deben ayudar a tu familia y garantizar tus derechos y también deben colaborar con todos. Orientación de los padres y madres. Las autoridades deben respetar las responsabilidades, derechos y deberes de tus padres y las de las personas que sean responsables de tu educación. Tu familia tiene la responsabilidad de ayudarte a ejercitar tus derechos. Supervivencia y el desarrollo. Todos los niños y niñas tienen derecho a la vida. Los gobiernos deben hacer todo lo posible para asegurar tu supervivencia y desarrollo. Nombre y nacionalidad. Cuando naces tienes derecho a ser inscrito en un registro y a recibir un nombre y una nacionalidad, a conocer a tus padres y a ser cuidados por ellos. Identidad. Las autoridades deben respetar tu identidad, nombre, nacionalidad y relaciones familiares. Separación familiar. Ningún niño o niña debe ser separado de sus responsables, a menos que sea por su propio bien. En el caso de que estén separados, tienen derecho a mantener contacto con ambos fácilmente. Reunión de la familia. Si por cualquier circunstancia vives en un país y tus padres en otro, tienes derecho a entrar en el país en el que estén tus padres y reunirte con ellos, o que a tus padres se reúnan contigo. Traslados y retenciones ilícitas. Las autoridades deben evitar que te lleven de forma ilegal a otro país o que te retengan ilegalmente. Opinión de niños, niñas y jóvenes. Tienes derecho a opinar y a que esta opinión, de acuerdo con tu edad y madurez, sea tenida en cuenta cuando las personas adultas vayan a tomar una decisión que te afecte. Libertad de expresión. Tienes derecho a expresar libremente tus opiniones y a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, siempre que no vayan en contra de los derechos de otras personas. Libertad de conciencia, religión y pensamiento. Las autoridades deben respetar tus derechos a la libertad del pensamiento, conciencia y religión. Libertad de asociación. Puedes asociarte libremente, crear asociaciones y reunirte pacíficamente con otros chicos y chicas, siempre que estas actividades no vayan en contra de los derechos de otras personas. Protección de la intimidad. Tienes derecho a una vida privada propia, a que se respete tu vida familiar y la intimidad de tu domicilio, a que no te abran la correspondencia y que nadie ataque tu buena imagen. Acceso a una información adecuada. Tienes derecho a recibir información a través de los libros, los periódicos, la información, la televisión, internet, en especial la información que sea importante para tu bienestar y desarrollo. Las personas adultas cuidarán de que esta información sea adecuada y te protegerán de contenidos nocivos. Familia y sus responsabilidades. Tu familia es la responsable de tu educación y desarrollo y debe actuar pensando en tu interés. Las autoridades darán ayuda cuando sea necesario.
Protección contra los malos tratos. Las autoridades deberán protegerte de los malos tratos, los abusos y la violencia, también de los que provengan de tus padres o responsables legales. Protección de los niños sin familia. Tienes derecho a una protección y ayuda especial en el caso que no tengas padres o que estos no estén contigo. Esta ayuda tendrá en cuenta que puedes continuar tu educación y que puedes mantener tu lengua y tus prácticas culturales o religiosas. Adopción. En caso de adopción, siempre se debe tener en cuenta por encima de todos el bienestar del niño o la niña. Niños refugiados. Los niños, niñas y jóvenes refugiados que hayan sido obligados a abandonar su país por una guerra, una catástrofe natural u otras circunstancias serán objeto de protección especial. Las autoridades deberán colaborar con las organizaciones que los ayudan y protegen. Los niños y niñas discapacitados. Si sufres alguna discapacidad física o mental, tienes derecho a cuidados y atenciones especiales que garanticen tu educación y capacitación con el fin de ayudarte a que disfrutes de una vida plena. La salud y los servicios sanitarios. Tienes derecho a disfrutar del nivel más alto posible de salud, que incluya agua potable, una buena higiene y alimentación, y al recibir atención médica cuando enfermes. Los gobiernos deberán cooperar con las otras instituciones para que este derecho sea una realidad en todo el mundo. Condiciones de internamiento. Si permaneces temporalmente en un establecimiento para protegerte o para curarte de una enfermedad física o mental, se debe revisar periódicamente tu situación para comprobar que el internamiento sea apropiado y no se prolongue más de la cuenta. La seguridad social. Los estados deben reconocer a todos los niños y niñas el derecho de beneficiarse de la seguridad social y tienen que poner los medios para que este derecho sea una realidad. El nivel de vida. Tienes derecho a un nivel de vida adecuado para tu desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Tus padres son los responsables de que tengas lo necesario para vivir de una forma digna, pero si ellos no pueden proporcionártelo, las autoridades deben ayudarlos. La educación. Tienes derecho a la educación. La educación primaria debe ser obligatoria y gratuita, y debes tener facilidades para acceder a la educación secundaria o ir a la universidad. La orientación y la información sobre tus opciones educativas y profesionales forman parte de tu educación. Los gobiernos de los países deben colaborar para que esto sea una realidad en todo el mundo. Objetivos de la educación. La educación debe de estar encaminada a desarrollar tu personalidad, aptitudes y capacidades mentales y físicas hasta el máximo de tus posibilidades. Debe prepararte para ser una persona respetuosa y responsable con otras personas, otras culturas y el medio ambiente, para formar parte activa de una sociedad libre, tolerante y pacífica. Minorías étnicas o religiosas. Si perteneces a una minoría étnica o religiosa, se debe respetar tu derecho a vivir según tu cultura, practicar tu religión y hablar tu propia lengua. El ocio y la cultura. Tienes derecho al juego, al descanso y a las actividades recreativas y culturales. El trabajo infantil. Tienes derecho a protección frente a cualquier tipo de trabajo peligroso para tu salud o que te impida ir a la escuela. No puedes trabajar hasta cumplir una edad mínima y si lo haces, se deben cumplir unas condiciones apropiadas en los horarios y condiciones de trabajo. El uso de drogas ilegales. El Estado es el responsable de protegerte de las drogas ilegales y del tráfico de drogas, y debe establecerse las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas necesarias para conseguirlo.
La explotación sexual. Las autoridades deben protegerte de la explotación y los abusos sexuales, incluidas la prostitución y la participación en espectáculos o materiales pornográficos. La venta y el secuestro de niños. Los gobiernos deben tomar las medidas que sean necesarias para impedir la venta, la trata y el secuestro de niños y niñas. Otras formas de explotación. Tienes derecho a estar protegido contra las demás formas de explotación que sean perjudiciales para tu bienestar. Tortura y cárcel. Ningún niño, niña o adolescente puede ser sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles. Si has cometido un delito, no se te impondrá la pena de muerte ni la cadena perpetua. Si te juzgan y declaran culpable, solo deberás ir a prisión como último recurso, y solo al tiempo mínimo para cumplir tu castigo. Nunca deberás estar en las mismas prisiones que las personas adultas y tendrás derecho a mantener contacto con tu familia. Conflictos armados. En tiempos de guerra no podrás ser reclutado como soldado ni participar en los combates. Los niños y niñas tienen derecho a una protección especial en caso de conflicto. Recuperación y reinserción social. Si has sufrido malos tratos, explotación, abandono o has estado en guerra, tienes derecho a que se ocupen de ti para recuperarte física, social y psicológicamente. Justicia y menores. Tienes derecho a defenderte con todas las garantías cuando te acusen de haber cometido un delito. Los jueces y abogados deberán ser especialmente cuidadosos cuando juzguen personas de menos de 18 años, y las leyes deben establecer una edad mínima antes de la cual no pueden ser juzgados como si fuesen personas adultas. La ley más favorable. Si hay leyes distintas a la convención que se puedan aplicar en caso que te afecte, siempre se aplicará la que sea más favorable para ti. Difusión de la convención. Tienes derecho a conocer los derechos contenidos en esta convención. Los gobiernos tienen el deber de difundirla entre niños y niñas, jóvenes y personas adultas. Del artículo 43 al artículo 54. Los artículos 43 al 54 explican cómo los gobiernos y organizaciones internacionales como UNICEF deben colaborar para que se cumplan los anteriores derechos. Protocolos facultativos. Los protocolos complementan la Convención sobre los Derechos del Niño y actualizan algunos temas que requieren ser tratados con más profundidad. Ahora conocemos un poco más sobre la Convención de los Derechos del Niño. Agradezco su amable atención. Soy Luis Catalán para Universidad Regional de Guatemala.